There's no question. Brexit means Brexit. Yes. You've got to be 18 for this. El pasado 22 de junio, el primer ministro británico, Keir Starmer, anunció su dimisión, motivada por el enorme descontento que viene atravesando su administración. La dimisión de un primer ministro británico ya no es ni siquiera una noticia. Y es que la dimisión de Starmer fue apenas 2 días antes de que se cumpliese el 10º aniversario de la dimisión de otro primer ministro, David Cameron, el 22 de junio de 2016. Después de su dimisión, la política en Reino Unido se ha vuelto un auténtico caos. El país ha tenido 6 primeros ministros. Y no es para menos, puesto que a partir de aquel momento el Reino Unido inició su proceso de salida de la Unión Europea, el conocido como Brexit. Un suceso que ha tenido consecuencias que han cambiado para siempre el rumbo del país. Reino Unido ha pasado de salir en las noticias por ser la capital mundial de las finanzas y los seguros a estar en boca de todos por los problemas de delincuencia y criminalidad que viene atravesando. La economía también se encuentra bastante tocada después del Brexit. Por eso, en este vídeo nos hacemos las siguientes preguntas. ¿Por qué Reino Unido abandonó la Unión Europea? ¿Cómo llevaron a cabo este proceso? ¿Qué consecuencias ha tenido para el país? ¿Es posible dar marcha atrás? Año 1950. El ministro de Asuntos Exteriores de Francia pronuncia un discurso que cambiaría para siempre la historia del viejo continente. Se trataba de la Declaración Schuman, el mito fundacional de la Unión Europea, que comenzaba con las palabras: la paz mundial no puede salvaguardarse sin unos esfuerzos creadores equiparables a los peligros que la amenazan, lamentando que en el pasado Europa no se construyó y hubo la guerra. En este discurso, Schuman proponía la creación de un acuerdo de asociación entre Francia y Alemania para la explotación conjunta de los recursos mineros de ambos países, algo que implicaría la eliminación completa de los aranceles, así como el libre movimiento de personas y mercancías. En una Europa completamente devastada, tras haber vivido 2 guerras mundiales, promovidas por las tensiones nacionalistas y expansionistas que desarrollaron los países del continente, Schuman proponía la construcción de un nuevo orden basado en la convivencia pacífica entre los diferentes países, en pos de la cooperación para alcanzar objetivos comunes. El canciller de Alemania, Konrad Adenauer, acepta la propuesta, y junto a esto se suman Países Bajos, Luxemburgo, Bélgica e Italia, para formar la Comunidad Europea del Carbón y el Acero en 1951. Y posteriormente, en 1957, la Comunidad Económica Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica, el Euratom. Durante estos años, el primer ministro británico era Winston Churchill, y cuando le preguntaron por cuál era su posición sobre la integración europea, unos años antes de la declaración Schuman, él respondió lo siguiente: debemos recrear la familia europea en una estructura regional denominada, puede ser, los Estados Unidos de Europa. En esta tarea urgente, Francia y Alemania deben tomar juntas la dirección. Gran Bretaña, la Commonwealth, la poderosa América y yo creo la Rusia soviética deben ser los amigos y los promotores de la nueva Europa y deben defender su derecho a vivir. Churchill veía con buenos ojos la posibilidad de una Europa federal, pero consideraba que ésta debía estar circunscrita a la Europa continental y que el Reino Unido debía permanecer al margen. En contraposición, en 1960, los británicos fundaron la EFTA, la Asociación Europea del Libre Cambio, un acuerdo de libre comercio que también estaría formado por países como Portugal, Austria, Suecia o Dinamarca. Este acuerdo se diferenciaba de la Comunidad Económica Europea en que no suponía un proyecto de integración supranacional, ni siquiera un bloque comercial o económico. Se trataba simplemente de un tratado de libre comercio, de productos industriales, parecido por ejemplo al NAFTA-TELECAN en América del Norte.
Sin embargo, al poco de la formación de este acuerdo, se vio que el mercado era demasiado pequeño para ser eficaz. Tan solo 90 millones de consumidores frente a una comunidad europea de 300 millones que estaba dando mejores resultados. Y las empresas británicas empezaron a presionar al gobierno bajo el argumento de que si no entraban en el mercado europeo, muy posiblemente perderían cuota de mercado en países como Francia o Alemania, frente a otros países que sí que estaban entrando dentro. Y este argumento tenía aún más peso en un momento en el que el Imperio Británico se estaba disolviendo como un azucarillo. El argumento de Churchill para no entrar en la Comunidad Europea se basaba en que contaba con las colonias del Imperio Británico, que históricamente habían mantenido una relación de dependencia con la industria de la metrópoli. Pero desde el inicio del siglo XX, colonias como Canadá, Australia o Egipto habían accedido a la independencia, proceso que se aceleró tras la Segunda Guerra Mundial, con la India en 1947. En 1960, el primer ministro era Harold Macmillan, quien pronunció su famoso discurso Wind of Change, viento de cambio. Abro comillas, el viento del cambio está soplando a través de este continente. Nos guste o no, este crecimiento de la conciencia nacional es un hecho político. En la década de los 60, 15 países africanos, 4 americanos y 6 asiáticos se independizaron del Reino Unido, a lo que se sumó la pérdida del Canal de Suez. Y aunque estos nuevos países formaban parte de la Commonwealth, una organización formada por Reino Unido y los países con lazos históricos con esta, las antiguas colonias buscaban sus propios acuerdos comerciales al margen de Reino Unido. Si los británicos querían seguir vendiendo sus productos, tenían que entrar en la Comunidad Europea, por lo que en 1961 el gobierno de Harold Macmillan reculó y solicitó entrar en las comunidades europeas. Sin embargo, los británicos encontraron un obstáculo al otro lado del Canal de la Mancha. El presidente francés Charles de Gaulle rechazó el ingreso del Reino Unido. De Gaulle defendía que el ingreso de estos desestabilizaría la estructura construida por los 6, además de que estaba molesto después de que Macmillan firmase un acuerdo con Estados Unidos que suscribía que el armamento nuclear británico pasaría a estar bajo administración de la OTAN. Francia se negó a ceder sus armas nucleares e incluso abandonó la estructura militar de la OTAN. Y este hecho hizo temer que la entrada de Reino Unido pudiese ser un caballo de Troya de Estados Unidos. Sin embargo, los otros 5 miembros de las comunidades europeas se mostraban a favor del ingreso de Reino Unido. Y cuando Georges Pompidou fue proclamado presidente de Francia en 1969, este levantó el veto. El nuevo gobierno de Edward Heath llevó al debate de la entrada a la Cámara de los Comunes, que votó afirmativamente. Sin embargo, por muy ajustada mayoría, los conservadores y liberales votaron mayoritariamente a favor de la entrada y los laboristas votaron en contra. Finalmente, junto a Irlanda y Dinamarca en 1973, abandonaron la EFTA e ingresaron en las comunidades europeas. Se trataba de una decisión histórica. Reino Unido abandonaba su tradicional política del espléndido aislamiento frente a los problemas del continente en una unión cada vez más estrecha entre los pueblos europeos. El asunto no estaba cerrado, sobre todo por el escepticismo del Partido Laborista de ingresar en las comunidades europeas. En 1971, Harold Wilson, del Partido Laborista, ganó las elecciones, quien convocó un referéndum en 1975 con la pregunta: ¿cree que el Reino Unido debe permanecer en la Comunidad Europea? Para disgusto de los laboristas, el 67% de los británicos votaron a favor de permanecer en Europa. Sin embargo, el debate continuó, por temas como que los impuestos que iban a Bruselas, a través de la PAC, se destinaban en un 70% a la agricultura, sector muy pequeño en comparación de Francia, Alemania o Italia, algo que suponía que tan solo una pequeña parte del dinero de los británicos mandaban a Bruselas regresaba a Gran Bretaña, lo que generaba un gran descontento. Otra de las razones que esgrimía de Gaulle para excluir a Reino Unido era que, si entraban en las comunidades europeas, podían intentar acabar con la PAC, de la que dependía el 25% de los franceses que eran agricultores,
y por ello aceptar la PAC se impuso como condición sine qua non para ingresar en el bloque continental. En el año 1979 llegó al poder Margaret Thatcher. A primera vista, teniendo en cuenta que Thatcher hizo campaña en el 75 en favor de la permanencia en Europa y que era del Partido Conservador, el por entonces más europeísta, todos pensaban que sus 11 años en Downing Street supondrían enterrar de una vez por todas el fantasma del euroescepticismo. Nada más lejos de la realidad, puesto que, aunque era muy partidaria del libre comercio, por ello fue una de las impulsoras del Acta Única Europea en 1986, que sirvió para la eliminación de barreras comerciales y burocráticas y la formación del mercado común europeo, rechazaba la unión política y se opuso al creciente proceso de integración que llevaría a la construcción de una Europa federal, que conduciría a la creación de un superestado proteccionista y regulatorio, algo que le reprochaba al por entonces presidente de la Unión Europea, el socialista Jacques Delors. Yes, it is a non-elected body, and I do not want the Commission to increase its powers against this House. So, of course, we are differing. Of course, the chairman or the president of the Commission, Mr. Delors, said at press conference the other day that he wanted the European Parliament to be the democratic body of the community, he wanted the Commission to be the executive, and he wanted the Council of Ministers to be the Senate. No, no, no. Esta doctrina fue sintetizada en su famoso Discurso de Brujas, pronunciado en 1988 con las palabras: "No nos hemos embarcado en la empresa de hacer retroceder las fronteras del Estado en casa solo para ver cómo un superestado europeo se prepara para ejercer un nuevo dominio desde Bruselas". Pero uno de los eventos que más voces euroescépticas abrió fue el llamado Miércoles Negro de 1992. Por aquel entonces, antes de la creación del euro, existía el Mecanismo Europeo de Cambio, que servía para estabilizar los tipos de cambio de las monedas europeas en relación con el marco alemán, la moneda más fuerte y estable de Europa. Sin embargo, esta estabilidad del marco se esfumó con la reunificación alemana, que implicó un aumento significativo del gasto con un aumento de la inflación. El Bundesbank aumentó los tipos de interés en un momento en el que el Reino Unido estaba en recesión y necesitaba bajar los tipos, bajada que estaba limitada por la obligación de mantener la paridad de la libra con el marco. El Banco de Inglaterra se vio obligado a subir los tipos de interés en un momento en el que el país necesitaba justo lo contrario. Y muchos inversores vieron esto como una oportunidad para apostar en contra de la libra. El más importante, George Soros, que vendió todas sus libras en cantidades masivas y destinó gran parte de su dinero para apostar en corto contra la libra. El resultado fue el mayor desplome de la historia de la libra esterlina, un 15%. Soros ganó cerca de $1.000 billones con la operación, y el gobierno del conservador John Major, para no condenar al Reino Unido a la mayor quiebra de su historia, se vio obligado a sacar a su país del Mecanismo Europeo de Cambio. Este evento abrió un gran debate en la sociedad británica sobre los peligros de la integración europea. Tan solo un año después, y en oposición al Tratado de Maastricht, fue fundado el Partido de la Independencia del Reino Unido, por sus siglas el UKIP, cuyo único objetivo era sacar al Reino Unido de la Unión Europea, logrando representación en el Parlamento Europeo en 1999, con la aparición estelar de su principal impulsor, Nigel Farage. Would you rather marry Greta Thunberg or Hillary Clinton? And Sorry. No, I'd go gay. It's a bit early in the day, so all I've got actually is coffee, but I hope you enjoy a few pints with the lads tonight. Up the Ra. Boring. 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 John Major empezó a mostrar una actitud mucho más distante de Bruselas, mediante un mecanismo llamado opt-out, consistente en que un Estado miembro de la Unión Europea opta por no formar parte de nuevas estructuras, pero sin inventarlas para los demás.
Cuando el Tratado de Maastricht unificó las comunidades europeas para formar la Unión Europea, el gobierno de Major se abstuvo de firmar el protocolo sobre la política social del tratado, no aceptó, junto a Dinamarca, entrar en la eurozona, no adoptando el euro como moneda, manteniendo la libra, no entró en el espacio Schengen, que buscaba la supresión de las fronteras internas dentro de la Unión, o la exclusión de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. En 1977 llegó al décimo de Downing Street Tony Blair, de la facción más moderada del Partido Laborista y posiblemente el primer ministro más europeísta de la historia. Blair firmó el capítulo social del Tratado de Maastricht, que no había sido aceptado por su predecesor, aceptando regulaciones comunitarias sobre derechos laborales e incluso intentó que Reino Unido adoptara el euro, cosa que no pasó por la enorme oposición dentro de su propio gobierno. Una de las mayores apuestas proeuropeas de Tony Blair fue el decidido apoyo que hizo por el Tratado de Niza, que supuso en 2004 la mayor ampliación de la historia de la Unión Europea, con 10 nuevos miembros, en su mayoría países de la antigua órbita soviética, que de un momento a otro ingresaban en las estructuras de la Unión. Para realizar una apertura controlada de fronteras, la mayoría de países impusieron controles transitorios, algo que estaba permitido, pero Gran Bretaña no impuso. El resultado fue que la mayoría de los europeos del este, que migraron durante aquellos años, fueron a Reino Unido. Entre 2004 y 2006, el país acogió a más de 500.000 de nuevos inmigrantes procedentes de Europa del Este, destacando polacos, checos y lituanos, desbordando con creces las previsiones del gobierno. Muchos británicos sintieron que estos inmigrantes lo único que estaban haciendo era colapsar los servicios públicos y robarles los puestos de trabajo. Este sería el combustible perfecto para los euroescépticos. En cada elección europea, el UKIP sacaba un resultado cada vez mejor que el anterior. En 2009 quedaron segundos y en el año 2014 el UKIP fue el partido más votado, ganando las elecciones al Parlamento Europeo. Por aquel entonces estaba de nuevo en el gobierno el Partido Conservador, de David Cameron, como primer ministro. El gobierno de Cameron era muy débil. El Partido Conservador dependía en el Parlamento del Partido Liberal Demócrata para cualquier discusión, dando lugar así al primer gobierno de coalición de la historia del país. Cameron era europeísta. Sin embargo, su partido estaba dividido. Muchos Tories eran partidarios de abandonar la Unión Europea y cada vez más miraban hacia el UKIP. Con los laboristas liderando las encuestas para las elecciones del 2015, Cameron introdujo en su programa electoral que si ganaba las elecciones convocaría un referéndum sobre la permanencia en la Unión Europea. La estrategia le funcionó, puesto que consiguió ganar con una mayoría reforzada, logrando la mayoría absoluta en la Cámara de los Comunes. Cameron tendría que cumplir, tendría que convocar el referéndum. Pero recordemos que él era europeísta, por lo que tramó una estrategia. Firmaría un nuevo acuerdo con la Unión Europea muy favorable hacia Reino Unido, que cumpliese algunas reivindicaciones de los euroescépticos, para ipso facto convocar el referéndum haciendo campaña por el sí a la permanencia. En febrero de 2016, el primer ministro británico se reunió con el presidente del Consejo de la Unión Europea, Donald Tusk, donde este cumplió todas las exigencias del Reino Unido. En primer lugar, se le permitió al Reino Unido restringir los servicios sociales a los nuevos inmigrantes de la Unión Europea, los 4 primeros años. Se aseguró que los contribuyentes británicos no tendrían que financiar los rescates de países del euro. Se estableció el compromiso formal de la Unión Europea de reducir la burocracia y firmar acuerdos de libre comercio con otros actores como Estados Unidos, China o el sudeste asiático, y la introducción del Ever Closer Union, por la que Reino Unido quedaría excluido de una futurible unión cada vez más estrecha entre los pueblos de Europa, quedando fuera de una Europa federal. La Unión Europea le había dado a Cameron todo lo que pedía. Y con un acuerdo tan favorable, el primer ministro se disponía a convocar un referéndum haciendo campaña por el Remain,
es decir, en favor de la permanencia en la Unión Europea. Si el pueblo rechazaba el Brexit, David Cameron se habría coronado. Hubiera pasado a la historia como un magnífico estadista, terminado con un problema como el euroescepticismo de un modo inteligente y estratégico. El referéndum bajo la pregunta ¿debería el Reino Unido permanecer como miembro de la Unión Europea? Se convocó para el 23 de junio de 2016. La campaña a favor de la permanencia en la Unión Europea fue respaldada por los laboristas, los liberaldemócratas, los verdes y los independentistas de Escocia, Gales e Irlanda del Norte, mientras que el UKIP hizo campaña en favor de la salida. Mientras tanto, el Partido Conservador estaba dividido, por lo que la posición del partido era la neutralidad. Mientras que figuras como David Cameron pedían la permanencia, otras como Boris Johnson encabezaron la campaña de salida. Aunque la postura oficial del gobierno era la permanencia, se le permitió a los ministros a título individual hacer campaña en favor de la salida. Los argumentos utilizados por los partidarios de la permanencia estuvieron centrados sobre todo en aspectos teóricos. Afirmaban que las empresas británicas podían vender libremente sus productos en un mercado de 500 millones de personas y que difícilmente se lograrían acuerdos igual de favorables. Además de que la Unión Europea, como bloque negociador, tiene más peso a nivel internacional que Reino Unido por separado, y enfatizaban en las oportunidades que traía para los estudiantes y trabajadores viajar fácilmente por el resto de países de Europa. Esta campaña fue catalogada por los brexiteros como Proyecto Temor, por estar basada en meter miedo y en desprestigiarlos acusándolos de racistas. Los periódicos The Guardian, The Times y The Financial Times apoyaron la permanencia. Los partidarios de la salida, bajo el lema Take Back Control, recuperemos el control, enfatizaban recuperar la soberanía del país, devolviendo al Parlamento británico la total capacidad de hacer leyes, así como reducir la burocracia de Bruselas. Sostenían que fuera de la Unión Europea podían negociar tratados comerciales por separado con diferentes países, recuperar el control de la pesca, así como que sin las ataduras de Europa podían controlar la inmigración mediante un sistema de puntos similar al australiano. Pero lo que más dio que hablar en aquella campaña fue el despliegue de un autobús donde se podía leer que los británicos enviaban a la Unión Europea 300 millones de libras a la semana y que con ese dinero podrían mejorar el sistema sanitario. Los tabloides The Sun, The Daily Mail y The Telegraph apoyaron la salida. La campaña estuvo manchada por la polémica de Cambridge Analytica. La consultora habría estado recopilando ilegalmente datos de usuarios en Facebook y supuestamente habría sido contratada por el UKIP para mostrar propaganda en favor del Brexit a votantes indecisos, aunque investigaciones posteriores lo desmintieron. El 23 de junio, en medio de la Eurocopa, se celebró el referéndum del Brexit. Todas las encuestas daban la victoria a la permanencia. Sin embargo, los británicos sorprendieron votando en un 51% en favor de la salida. Aparte de lo ajustado del resultado, este trajo a la palestra importantes divisiones sociales dentro del país. Inglaterra y Gales votaron por la salida, mientras que en Escocia e Irlanda del Norte ganó el no, además de Londres. El voto también se fracturó por edades. Los jóvenes votaron mayoritariamente por la permanencia, mientras que los mayores votaron por la salida. Tras conocerse el resultado, a David Cameron no le quedó otro remedio que anunciar su dimisión, acompañado por su mujer y sus hijos. Y el 13 de julio, Theresa May fue nombrada primera ministra, y sería la encargada de llevar a cabo el Brexit. El nuevo gobierno estuvo formado por ministros euroescépticos, como Boris Johnson en la cartera de Exteriores, David Davis como secretario de Estado y la creación de un ministerio ad hoc para el Brexit. A pesar de que May hizo campaña en favor de la permanencia, dejó muy claro que respetaría el resultado de los electores cuando pronunció su famosa frase en su primera intervención en el Parlamento. Brexit means Brexit.
tengo muy claro que el Brexit significa el Brexit. A pesar de ello, tuvo que esperar más de 8 meses para firmar una carta que invocaba el artículo 50 del Tratado de Lisboa, donde informaba a las autoridades de Bruselas de la intención del país de abandonar la Unión Europea. Este artículo establecía que, para poder abandonar la UE, era necesario un periodo previo de 2 años. Según las declaraciones de May, el Brexit supondría un momento decisivo que sentaría las bases de una nueva relación entre Londres y Bruselas. A pesar de que el Parlamento había dado el visto bueno, este sería con una mayoría de europeístas, y con las encuestas dándoles la mayoría, con bastante ventaja, Theresa May decide convocar elecciones para obtener una mayoría más amplia y más favorable al Brexit, y afianzar su liderazgo. Sin embargo, el Partido Conservador perdió la mayoría absoluta y se vio obligado a pactar con el Partido Unionista Británico, el DUP, un partido regional de Irlanda del Norte de derechas y partidario del Brexit, a cambio de 1.000 millones de libras en financiación extra para la región. Tras meses de intensas negociaciones, en noviembre de 2018 fue presentado el borrador del acuerdo de retirada. Este documento de 600 páginas buscaba una salida ordenada e institucional. El contenido de este acuerdo incluía el respeto de los derechos de residencia de los ciudadanos de la UE que estuviesen viviendo en Reino Unido antes del Brexit y viceversa. Gran Bretaña se comprometía a pagar una compensación de 39.000 millones de libras a la UE. Se establecía un periodo de transición que duraría hasta finales de 2020. Y lo más polémico de todo, no se cerrarían las fronteras entre Irlanda e Irlanda del Norte para proteger los acuerdos de paz de Viernes Santo. Este último punto fue rechazado por el DUP, ya que no querían que Irlanda del Norte tuviese un estatus diferente al resto del país, buscando un cierre total de la frontera. Además de que los más acérrimos defensores del Brexit tacharon el acuerdo de muy tibio, con lo que este fue rechazado 2 veces en la votación de la Cámara de los Comunes. Support this deal, but tonight's vote tells us nothing about what it does support. Nothing about how or even if it intends to honour the decision the British people took in a referendum Parliament decided to hold. That the government has lost the confidence of this House and this country. I therefore, Mr. Speaker, inform you I have now tabled a motion of no confidence in this government. And I'm pleased that motion will be debated tomorrow. Entre dimisiones de ministros, las voces que pedían la dimisión de May se hicieron cada vez más fuertes. El líder del Partido Laborista, Jeremy Corbyn, en vista de que el Parlamento ya no respaldaba a Theresa May, presentó una moción de censura en enero de 2019. La moción fue rechazada por un muy estrecho margen. 325 noes frente a 306 síes. En marzo de 2019 se cumplían los 2 años desde que Reino Unido invocase el artículo 50 y en teoría tendría que haber abandonado la UE. Pero sin un acuerdo aprobado, el gobierno británico solicitó una prórroga hasta el 30 de junio, ya que tenían previsto llevar el acuerdo a una tercera votación antes de esa fecha. La tercera votación también fue rechazada, por lo que fue necesario aprobar una segunda prórroga hasta el 31 de octubre. But thanks to the decision that the House has made this evening, they are choices that must now be faced. The government has been defeated again by an enormous majority, and they must now accept their deal, their proposal, the one the Prime Minister has put, is clearly dead and does not have the support of this House. Entre tanto, el 23 de mayo se celebraron las elecciones al Parlamento Europeo, elecciones que no tendrían que haberse celebrado de todo salir según lo previsto, pero para esa fecha el Reino Unido seguía siendo miembro de la UE. El resultado dejó patente que la mayor preocupación de los británicos por aquel entonces era el Brexit, puesto que el ganador fue Nigel Farage, que había abandonado UKIP para presentarse bajo la marca Brexit Party,
lo que posteriormente sería Reform UK, partido creado ad hoc para consumar la salida. Como segunda fuerza quedó el Partido Liberal Demócrata, el más partidario de permanecer en la Unión Europea, y muy cerca los laboristas, que pedían un segundo referéndum. El Partido Conservador se desplomó a apenas un 8% de los votos. En vista de que era imposible aprobar el acuerdo del Brexit, el día siguiente de las elecciones, entre lágrimas, Theresa May anuncia su dimisión. Su sucesor sería Boris Johnson, uno de los miembros del gobierno más partidarios del Brexit, prometiendo un nuevo acuerdo de salida. En agosto, Johnson solicita a la reina que suspenda el Parlamento para evitar que la rebeldía de los diputados retrase aún más el proceso, y solicita otro aplazamiento. Días después, el Tribunal Supremo declara ilegal la medida y la anula. Boris Johnson quería consumar el Brexit en octubre, sin más prórrogas, incluso si para aquel entonces no había acuerdo. Sin embargo, la Cámara de los Lores lo bloqueó, por lo que se tuvo que aprobar una tercera prórroga, para el 31 de enero del 2020, dándole tiempo a Boris Johnson para aprobar un nuevo acuerdo. Las nuevas negociaciones con Bruselas volvieron a incluir fronteras abiertas entre las dos Irlandas, pero en vista de que el DUP se mostraba completamente inflexible en esta cuestión, Boris Johnson convocó elecciones para el 12 de diciembre, con la promesa de zanjar de una vez por todas el Brexit, antes de Navidad. I'm sick of this. What? All they're arguing, they just need to get it done. I'll get it. Oh, hi. Who is it? It's carol singers. Give him a quid and tell him to bugger off. Enough. Enough. Let's get this done. Con una campaña impecable y con un Jeremy Corbyn muy radical para muchos votantes, los Tories ganaron una mayoría absoluta en la Cámara de los Comunes, con un margen muy alto. Esto le permitió a Johnson, tan solo 8 días después de las elecciones, el 20 de diciembre, aprobar finalmente el acuerdo del Brexit. Finalmente, el 31 de enero de 2020, entre celebraciones masivas por parte de los partidarios del Brexit, el Reino Unido abandonó oficialmente la Unión Europea. Los eurodiputados británicos perdieron sus escaños y el país su asiento en el Consejo Europeo. Sin embargo, el país seguía formando parte del mercado único, de la Unión Aduanera y del Tribunal de Justicia de la UE hasta el 31 de diciembre, puesto que el país necesitaba de una transición para negociar con Bruselas estos aspectos.
En medio de la pandemia, aunque las negociaciones se encallaron en un inicio, a partir de noviembre, Johnson y von der Leyen suscribieron un acuerdo de cooperación que establecía un acuerdo de libre comercio de bienes, pero se ponía fin a la libre circulación de personas y el país abandonaba las 3 instituciones antes nombradas, además de una paulatina reducción de los barcos de la UE que pescaban en el Reino Unido. Este acuerdo sería aprobado por el Parlamento británico el 30 de diciembre, tan solo un día antes de que el Brexit se consumara de manera definitiva, poniendo fin a 47 años de relación entre Londres y Bruselas. Si los británicos pensaban que la inestabilidad política del país terminaría con la consumación del Brexit, nada más lejos de la realidad. En diciembre de 2021 salió a la luz el Partygate, un escándalo político en toda regla. Se informaba que el primer ministro había organizado múltiples fiestas en Downing Street, en plena pandemia, mientras que el gobierno había prohibido las reuniones entre los ciudadanos. Al poco, la policía de Londres inició una investigación sobre estas fiestas. Finalmente, en julio de 2022, Boris Johnson dimite como primer ministro. I want to thank everybody here and hasta la vista, baby. Su sucesora sería Liz Truss. Esta primera ministra, aparte de vivir el fallecimiento de la reina Isabel y la proclamación de Carlos III, anunció un plan fiscal que consistía en reducciones masivas de impuestos, recortar 45.000 millones de libras en impuestos, al mismo tiempo que aumentar el gasto público, sobre todo en subsidios a los precios del gas y la electricidad. Para este plan se saltaron el control obligatorio de la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria, lo que impidió tener una auditoría independiente de los riesgos reales. Truss pretendía financiar este agujero fiscal mediante emisión de deuda, pero los mercados no confiaban en la viabilidad del plan y el resultado fue el mayor desplome de la libra esterlina desde el miércoles negro. Su ministro de Economía tuvo que dimitir, y al poco tiempo ella también tuvo que hacerlo. Liz Truss tan solo duró 45 días en Downing Street. I, conference, rebelled. For me, it wasn't ballet or My Little Pony. I'll be in Beijing, opening up new pork markets. I would strongly encourage the Irish TSOC to discuss. We import 2/3 of our cheese. That is a disgrace. Y su sucesor sería Rishi Sunak, un inmigrante de orígenes indios, e irónicamente fue recordado por un plan para la deportación de inmigrantes. El plan consistía en firmar un acuerdo para deportar a solicitantes de asilo a Ruanda, uno de los países más pobres del mundo, mientras que se procesaban sus solicitudes. El plan fue rechazado por el Parlamento británico y declarado ilegal. El coste ascendió a 700 millones de libras y tan solo 4 personas fueron enviadas a Ruanda, que lo hicieron además de manera voluntaria y a cambio de 3.000 libras. Su gobierno cayó en 2024, tras unas elecciones que le dieron al Partido Laborista una mayoría nunca antes vista, 411 de los 650 escaños en la Cámara de los Comunes. Aunque este resultado es engañoso, puesto que los laboristas tan solo subieron en votos del 32 al 33%. Y con un sistema electoral que penaliza a los partidos con pocos votos, muchos de los antiguos votantes del Partido Conservador, que por la terrible gestión de los 5 años anteriores dividieron el voto yéndose a Reform UK, el partido de Nigel Farage. La división les perjudicó, puesto que, con un 14% de los votos, Farage tan solo obtuvo 5 escaños. El nuevo primer ministro sería Keir Starmer. Starmer estuvo envuelto en polémicas desde el primer momento. En 2025, Elon Musk acusó en unas publicaciones en X al primer ministro de ser cómplice cuando él era fiscal
de encubrir una trama de redes de captación y abuso de menores llevadas a cabo por pakistaníes en la ciudad de Rotherham, para no perder votantes por ser acusados de racistas y no crear alarma social. A esto se le suman las acusaciones de autoritarismo, puesto que se ha visto cómo ha respondido a los múltiples episodios de protestas y disturbios desarrollados en los últimos 2 años con mano dura, juicios rápidos y sentencias express para cientos de manifestantes, siendo acusado de meter a gente a la cárcel por tuitear. Su caída de popularidad se ha terminado manifestando en las recientes elecciones de Escocia y Gales, con los peores resultados de la historia del Partido Laborista en estas regiones, destacando Gales, histórico bastión laborista, sufriendo el sorpaso de Reform UK en ambos comicios, después de que 70 diputados de su partido exigiesen su cabeza y amenazasen con moción de censura. Finalmente, el pasado 22 de junio, Starmer anunció su dimisión. El previsto próximo primer ministro, a espera de proclamación oficial, sería Andy Burnham, alcalde de Manchester y figura que ha ganado popularidad dentro del Partido Laborista. Semejante inestabilidad política ha venido acompañada de un descontento por las consecuencias del Brexit. Y es que prácticamente ninguna de las promesas de la salida se han cumplido. Estimaciones calculan que el PIB ha crecido entre un 6 y un 8% menos de lo que hubiera hecho de no haberse producido el Brexit. La incertidumbre ha hecho que la inversión empresarial cayese un 12% y la productividad un 4%. La libra no ha recuperado sus niveles de antes del referéndum, volviéndose más débil de lo que históricamente fue. Si el argumento para llevar a cabo la salida era firmar más acuerdos de libre comercio, ha sucedido justo lo contrario. El país ha perdido el mercado europeo. Las exportaciones de bienes hacia la UE se han reducido entre el 10 y el 15%, y apenas se han firmado nuevos acuerdos de libre comercio. El de Estados Unidos y el de Canadá fracasaron, y los pocos que se han firmado no han sido todo lo favorables que podían haberlo sido, puesto que no es lo mismo la fuerza que da un bloque de 28 países que de uno solo. Tampoco se ha reducido la inmigración, puesto que, aunque se haya reducido los inmigrantes de la UE, especialmente los de Europa del Este, se ha alcanzado un récord histórico de extranjeros, pero estos eran procedentes de India, Pakistán y Nigeria principalmente. No sé si es lo que querían exactamente los impulsores del Brexit. La salida de la Unión Europea, además, ha reavivado históricas tensiones regionales. Recordemos que Irlanda del Norte y Escocia eran partidarias de permanecer en Europa, y en el referéndum de independencia de Escocia, muchos votaron en favor de seguir en Reino Unido porque separarse de Londres implicaría también salir de la Unión Europea. Pero después del Brexit, cada vez más voces piden un segundo referéndum de independencia para que Escocia vuelva a la Unión Europea. A día de hoy, los independentistas controlan los 3 parlamentos regionales. El Partido Nacional Escocés continúa en el gobierno homónimo, Sinn Féin en el de Irlanda del Norte, mientras que Plaid Cymru ha conseguido el gobierno de Gales por primera vez en la historia. Irónicamente, las consecuencias del Brexit han aupado a Nigel Farage. Reform UK lleva más de un año liderando las encuestas en el país, ganando las elecciones municipales del año pasado. Y si todo sigue así, Farage podría ser primer ministro con mayoría absoluta. El hartazgo ha desgastado a los partidos tradicionales, conservadores y laboristas, que podrían sufrir el sorpaso de liberaldemócratas y verdes, que también se han visto reforzados. La mayoría de los británicos considera que el Brexit ha sido negativo para su país, y muchas voces piden el regreso a la Unión Europea, con acciones como las del reingreso del gobierno británico al programa Erasmus, pero una posible llegada de Nigel Farage a Downing Street bajo la premisa de "el Brexit se efectuó mal" puede disipar todas estas esperanzas. Conocer este y otros fenómenos sociales actuales que nos afectan es vital para entender y analizar el mundo en el que vivimos. Recuerda apoyar este canal, suscribirte, dar me gusta, comentar y compartir para hacer posible este contenido de divulgación.